Bienvenida, bienvenido a esta nueva clase de toma de conciencia a través del movimiento del método Feldenkrais. Mi nombre es Juan Rivas Bedmar y me dedico a impartir clases en grupo y sesiones individuales de integración funcional desde 1998. Algunos seguidores de este canal me han preguntado por qué las clases son de audio y no de vídeo, donde se pueda ver cómo hay que hacer los movimientos. La respuesta es muy simple. Las clases no hay que verlas, hay que hacerlas. El audio es lo más próximo a las clases presenciales en grupo, donde un educador verbaliza las pautas de los movimientos y el alumno averigua cómo hacerlo. El educador, al igual que en el audio, no dice cómo hacerlo, sino que deja un espacio de confianza para que el alumno, en su exploración motora, lo vaya averiguando por sí mismo. Esto es aprender. Mirar y hacer lo mismo significa copiar lo que hace otro. Nada más lejos para una recomendable práctica del método. Si vemos el movimiento, lo más probable es que lo copiemos. Si lo copio, no exploro mi propia forma de hacerlo, sino que sigo una imagen que no tiene nada que ver conmigo, sino, en el mejor de los casos, tiene que ver con quien estoy copiando. Y todos y cada uno somos diferentes. No hay dos personas idénticas. No hay dos formas de hacerlo idéntico, ni tan solo los gemelos monocigóticos. En Feldenkrais, y lo más probable que en la vida, la variación es la norma. Cada cual debe aprender a hacerlo, a moverse, a su modo y en su tempo. Ese es el reto y también el secreto de las ventajas de este método. Si no prestas atención, exploras, investigas minuciosamente los pequeños detalles como Sherlock Holmes y sientes curiosidad, no hay aprendizaje, que quiere decir cambios en el cerebro. Tu cerebro difícilmente va a crear experiencias nuevas y mejores para que madures y las incorpores en tu propia vida si copias. Aprendemos de nuestra propia experiencia y discernimiento. Esta es una buena pedagogía, si no la mejor, para el niño y el adulto. Vamos a empezar la clase de hoy. Estírate, acuéstate cómodamente en el suelo, en una superficie blanda que en caso de necesidad podría ser sobre la cama. Empieza a sentir tu contacto con el suelo. Es una experiencia en la que debes prestar atención. Prestar atención es la condición más importante de estas clases. Se hacen los movimientos despacio para que la atención pueda ser más esmerada, precisa y directa a la hora de crear experiencias de la que nuestro cerebro aprende. Si hacemos movimientos mecánicos, ausentes de atención o con poca atención, el cerebro no aprende. Aprender es crear nuevas vías neuronales en nuestro cerebro. Si no se presta suficiente atención, repetimos hábitos motores conductuales que poco aportan al aprendizaje, a una experiencia nueva, a la creación de mayor bienestar personal y social.
Por eso Feldenkrais, sin atención, lo que solemos llamar toma de conciencia, no es gran cosa, o incluso no es nada. Cuando iniciamos la clase es normal o frecuente que cueste prestar atención, porque prestar atención en un cerebro continuamente ruidoso y ocupado e incluso demasiado ocupado no es fácil. Sin embargo, vas a ver cómo a lo largo de la clase esta atención va a ser más fácil y accesible. Estirado en el suelo, nota el coxis, la parte más inferior de la columna, al final de la columna. ¿Dónde está mi coxis o rabadilla? A continuación, nota el sacro, un poco más arriba del coxis, que abarca toda la zona a la altura de la pelvis anterior a la zona lumbar. Continúa prestando atención hasta las vértebras lumbares, empezando por la quinta, la más inferior, la más próxima al sacro. Mientras sientes estas vértebras o las imaginas, puedes inclinar el sacro muy ligeramente con la pelvis para aproximarlas sobre el suelo. Quizás tienes dificultad para sentir las vértebras. No es un problema. Puedes imaginarlas. Puedes imaginar que una a una la aproximas hacia abajo, la aplanas hacia el suelo y que una a una entra en contacto con el suelo o se acercan si refinas tu atención. Después de aproximarlas al suelo, las dejas ir para que vuelva a su posición de inicio, cada vértebra. Todo esto es muy sutil. Como decía al inicio, requiere de una atención sutil, de observar los detalles, no superficial. Se requiere de aquel tipo de atención que es capaz de percibir los detalles. Continúa la línea vertebral hacia arriba para encontrarte con la vértebra inferior dorsal. No te apresures. Sigue cada una de las vértebras dorsales hacia arriba, en dirección a la cabeza, una detrás de la otra. Quizás hasta puedas notar el espacio entre cada vértebra. Si vas sumergiéndote en tu propia atención, puede que notes un ligero movimiento de la respiración en las vértebras. A más fina y sutil es tu atención, más clara es la información que llega a tu cerebro. Sigue con este viaje de la línea vertebral hasta llegar a la base del cuello, donde finaliza las vértebras torácicas o dorsales y se inician las cervicales. En la base del cuello. Prueba de hacer un pequeño y agradable gesto para que cada vértebra cervical del cuello ligeramente se aproxime hacia el suelo. Es tan sutil este movimiento que en realidad parece más bien imaginario.
es realmente pequeño, que acompaña un también minúsculo gesto de la cabeza. Continúas con este viaje vertebral hasta llegar a la base del cráneo, a la primera vértebra cervical. Nota el contacto, el apoyo del cráneo, de la cabeza, en el suelo. Este punto de apoyo tiene relación con la posición de la nariz. Según sea el punto de apoyo de la cabeza, la posición de la nariz es una u otra en relación con el techo. Imagina una línea que va desde el coxis, donde hemos empezado a prestar atención, hacia arriba, siguiendo la línea vertebral que has sentido. Esta línea que ha llegado hasta la base del cráneo continúa más allá en dirección a la pared que tienes detrás de la cabeza. Bien, ahora sigue esta línea hacia abajo. Puedes imaginarla, visualizarla. La línea sigue la ruta de la columna vertebral hacia el coxis. Cuando completes el itinerario, escucha tu respiración. Descansas y nota la respiración. ¿Qué notas en tu lengua? Suaviza tus ojos. Flexiona las piernas con la planta de los pies en el suelo. Pies y rodillas separadas al ancho de tus hombros. Deja las manos apoyadas en el bajo vientre, justo por encima de la pelvis. Los dedos de una mano y la otra no se tocan. Cada mano en el lado correspondiente del abdomen. De esta manera los codos descansan cómodamente en el suelo separados del cuerpo. Vuelve a notar cada vértebra, empezando por la parte inferior, el coxis, el final de la columna. Ahora la desplazas muy suavemente hacia la derecha y dejas que vuelva a su posición. Cuando la desplazas hacia la derecha, quizás percibas una muy ligera flexión lateral del lado izquierdo. Empieza en el coxis y acaba con la primera cervical en el cráneo y haces lo mismo de arriba abajo, de abajo arriba y de arriba abajo. Ahora las desplazas hacia la izquierda, cada una de las vértebras. Puede que ahora notes la minúscula flexión de tu lado derecho. Es un desplazamiento paralelo al suelo, que no requiere levantar del suelo ninguna vértebra. La vértebra se desliza hacia el lado.
llega hasta las vértebras cervicales. Ahora haces lo mismo, deslizando la vértebra de lado a lado y pasas a la siguiente. Puede que cada vez te resulte más fácil porque tu atención se va haciendo más fina y más precisa. Ahora empieza a mover cada vértebra hacia arriba y hacia abajo, una vértebra detrás de la otra, sin esfuerzo. En ocasiones puede resultar un desplazamiento imaginario o intencional más que real. Sin embargo, a pesar de ser intencional, puedes notarlo como real, que en realidad estás desplazando de este modo la vértebra según tu voluntad. Por muy pequeño y microscópico que sea lo que haces, puedes sentirlo y seguramente a lo largo de la clase podrás sentirlo de forma más clara. A veces es solo un gesto, una intención de desplazar cada vértebra, una detrás de otra. Descansa siempre que lo necesites y después de la pausa continúas allí donde lo dejaste. Es una exploración, un viaje de tu atención. Algunas vértebras se mueven más fácil que otras. Probablemente sea así. Algunas las sientes de forma más clara que otras. Deja una de las piernas estiradas y la otra la mantienes flexionada, con el contacto de la planta del pie en el suelo. Escoge tú misma cuál estiras y cuál permanece doblada. Continúa con el desplazamiento de cada vértebra hacia arriba y hacia abajo, el suelo. ¿Qué ha cambiado en esta posición en relación al mismo movimiento anterior? Cambia la pierna, la que está estirada se flexiona y la que está flexionada se estira. Sigue con el movimiento de cada vértebra deslizándola lateralmente, a la derecha y a la izquierda. Atención suave. Siempre en movimiento, a pesar de ser un movimiento tan pequeño. Y como decía anteriormente,
incluso puede ser intencional más que real, o puede ser ambos, intencional y real. Descansar con las dos piernas estiradas y los brazos y las manos en el suelo a una distancia cómoda del cuerpo, no pegado a él. ¿Cómo es ahora el contacto con el suelo? Volver a flexionar las piernas, palmas de las manos en el bajo vientre. Cuando desplaces la vértebra hacia la derecha, con la punta de la lengua empujas la mejilla izquierda desde el interior de la boca y cuando desplazas la vértebra hacia la izquierda, la lengua empuja la mejilla derecha suavemente. A continuación, cuando desplaces la vértebra hacia la derecha, la punta de la lengua presiona la mejilla derecha y cuando la desplazas a la izquierda, la punta de la lengua presiona la mejilla izquierda. Quizás, si separas los labios o abres ligeramente la boca, te resulte más fácil. ¿Cuál de las dos opciones te resulta más agradable, mejor? Sigue la línea imaginaria de tu columna vertebral, de arriba abajo y de abajo arriba, para desplazar lateralmente a derecha e izquierda cada vértebra con la lengua empujando la mejilla del lado contrario. Ahora continúa con el movimiento de la lengua hacia el mismo lado del desplazamiento de la vértebra. ¿Qué resulta realmente más fácil y agradable? Si no hay respuesta a esta pregunta, no importa, importa la pregunta. Deja la pierna que quieras estirada, la otra la dejas flexionada. Sigue la ruta hacia arriba, desplazando la vértebra correspondiente hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba sería separando muy poquito la vértebra del suelo y hacia abajo es en dirección al suelo, aproximándola o aumentando ligeramente el contacto con el suelo. Cuando termines esta ruta, cambia la posición de las piernas, con el mismo desplazamiento de las vértebras.
Acaba lo que estés haciendo, descansa con las piernas estiradas. En Feldenkrais somos autodidactas. En nuestra exploración sensoriomotora vamos descubriendo nuestro propio estado y posibilidades. Averiguamos cómo hacer el movimiento según la propia configuración y momento. Nadie nos dice cuál ni cómo debe de ser. Es un trabajo de interocepción, que sólo uno mismo tiene acceso y sólo el propio cerebro crea las vías de mejora. Averiguar por uno mismo es la vía del aprendizaje. Otras posibilidades pedagógicas consisten en copiar u obedecer a alguien para, supuestamente, hacerlo correctamente o bien. Como dice Cheryl Field, una creativa formadora e innovadora del método Feldenkrais, to correct is incorrect. Corregir es incorrecto. Cada uno, con paciencia y atención, averigua su propia vía de mejora. Esto solo puedes hacerlo tú. Nota el apoyo de la cabeza en el suelo. Según este apoyo, la nariz señala a un punto del techo. La cabeza ahora gira a un lado y al otro. No la levantes, simplemente rueda a la derecha y a la izquierda ligeramente, que quiere decir en un movimiento pequeño. Según en qué zona se apoya la cabeza, al girar, la nariz va a señalar a un punto u otro en el techo. También puedes ver que la oreja derecha se acerca al hombro derecho y la izquierda al izquierdo. Seguramente los ojos también se muevan hacia el lado que se mueve la cabeza. Sigue rodando la cabeza despacio, pero los ojos se mantienen mirando hacia arriba. Cuando la cabeza gira a la derecha, permite que el hombro derecho se acerque al suelo en un movimiento espontáneo. Y cuando gira a la izquierda, el hombro izquierdo tiene la tendencia de acercarse al suelo. Hazlo de forma más natural que puedas. Mueve cada vértebra lateralmente en la dirección que se mueve la cabeza. Es un movimiento muy pequeño, el de la vértebra apenas perceptible, y el giro de la cabeza, de lado a lado. La vértebra no gira, solo se desplaza hacia el lado, pero la cabeza sí gira. Es un movimiento tan pequeño que requiere toda tu atención para sentirlo.
Añade el movimiento de la lengua, que con la punta empuja suavemente la mejilla en el sentido contrario al que se desplaza tu vértebra y gira la cabeza. Observa cómo respiras mientras haces este movimiento. Sigue haciendo este movimiento con una de las piernas estiradas y observa qué pasa. ¿Qué percibes? Nota que cada vértebra es diferente. Sientes algo diferente. Fíjate que a más arriba, más próxima a la cabeza, cada vértebra es un poco más pequeña. Y cuando sigues la línea hacia abajo, cada vértebra es más grande. Estira las piernas para hacer una pausa. ¿Cómo es el contacto con el suelo o la superficie sobre la que estás? Deja una de las piernas estirada y la otra flexionada. Lleva la estirada más hacia su lado y la otra flexionada también un poco más hacia ese lado, de manera que ese lado condiciona relativamente la posición de la columna y, por supuesto, la de la pelvis. Ese lado queda un poco más flexionado al llevar las dos piernas hacia el mismo lado. La cara y la nariz miran hacia ese lado. Desde esta posición, lleva una vértebra hacia el lado y luego hacia el otro. El movimiento de la vértebra tiene que ser pequeño en esta configuración. Una vértebra detrás de la otra, de abajo, arriba y volver. El movimiento de la vértebra, a pesar de ser tan pequeño, puede afectar espontáneamente a otras zonas. Ahora mueve la lengua con el movimiento que estás haciendo, en la dirección que quieras, en la misma que se mueve la vértebra o en la contraria, o pruebas las dos opciones alternativamente. También puedes decidir moverla en la dirección que te resulte más clara, más fácil. Deja las piernas en la posición neutra y sigue moviendo las vértebras de un lado a otro. Escucha la respiración mientras haces esto.
Haz una pausa, simplemente descansa. Nota el contacto. Haz lo mismo ahora a este otro lado, con la pierna un poco más abierta, la que está estirada y el pie de la flexionada también hacia ese lado. Gira la cabeza a este lado y mueve cada vértebra de un lado a otro. El deslizamiento de la vértebra hacia el lado puede ser 1 milímetro. Mueve la lengua en el interior de la boca, explorando una posibilidad o la otra. ¿Qué diferencia hay de este lado al otro? Deja todo el cuerpo en el punto neutro. Descansa. Nota esa línea imaginaria desde el coxis al cráneo, la línea de la columna vertebral. Siente el coxis, presta atención, lo mueves hacia el suelo y lo dejas. A continuación, el sacro, un pequeño gesto entre la imaginación, la intención y la acción, lo inclinas hacia el suelo y lo dejas. Sigues hacia arriba con la quinta vértebra lumbar, la acercas también al suelo y la dejas ir. La cuarta y lo mismo. La aproximas al suelo y la sueltas. Que vuelva a su lugar de origen. Consecutivamente sigue hacia arriba en esta línea imaginaria para acercar una vértebra más al suelo y dejarla. Sigues con la tercera lumbar, etc. Hacia arriba. Y cuando llegues a la primera cervical, el atlas, continúas la línea vertebral hacia abajo en dirección al coxis. Allí donde estés, intenta algo curioso en tu imaginación y en tu cuerpo. Acerca la vértebra que corresponda al suelo y cuando la dejas ir, simultáneamente ya acercas hacia abajo la siguiente. Simplemente pruébalo, despreocupadamente. Resulte como resulte. No importa. Lo que vale es que lo intentas y eso es una información interesante para tu cerebro, el probar, el intentar. Es el inicio de abrir nuevas conexiones e iniciar nuevas cualidades o habilidades.
No alteres la respiración mientras haces cualquier movimiento. Es la pauta general de Feldenkrais. Cuando nos esforzamos innecesariamente, solemos detener la respiración. Deja que fluya, que acompañe acorde a la actividad que haces en ese momento. Date un descanso. ¿Cómo te sientes globalmente? ¿Puedes sentirte todo el cuerpo a la vez? Poco a poco te vas preparando para, en primer lugar, sentarte y a continuación levantarte. Gira hacia un lado, flexionando las piernas hacia ese lado y con las manos te ayudas a sentarte. A continuación, busca una forma fácil para levantarte. Prueba varias maneras si quieres. Explorando se encuentran nuevos territorios. Una vez de pie, siente tu verticalidad. Camina un momento despacio. ¿Cómo te sientes? Hasta aquí la clase de hoy. Una vez hecha esta clase, te invito a que la repitas en su totalidad o parte desde la posición sentada en una silla. Recuerda que puedes repetir la clase cuantas veces quieras, cuantas más mejor, para que se consoliden los cambios y las mejoras que producen, para que se integren a largo plazo en nosotros, para que las conexiones neuronales del aprendizaje se refuercen. También puedes practicar parte de la clase si no dispones de tiempo suficiente para hacerla toda, o repetir algunos momentos que sientas que son especialmente agradables o te aportan algo que es especial o curioso para ti. Puedes enviar tus comentarios y consultas al correo electrónico que ahora aparece en pantalla. Si estás interesada en alguna sesión individual de integración funcional, envíame un correo. Recuerda que las sesiones individuales de Feldenkrais tienen que ser presenciales. Para saber más sobre mi trabajo en Feldenkrais, te invito a que visites mi página web, también en pantalla. Gracias por tu atención. Un abrazo.